El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 27, escribió estas palabras: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El descanso de la fe produce valentía en el creyente. Moisés fue un creyente en peligro. El versículo hace referencia a algún momento especial de su vida. Pudiera ser la huida a Madián después de la muerte del egipcio, o podría ser también la salida desde Egipto con todo el pueblo liberado de la esclavitud por el poder de Dios, en cuyo caso la ira del faraón se echa de ver en la disposición de tomar su ejército y salir en persecución de aquellos que habían sido liberados por Dios y que iban en el desierto comenzando la andadura hacia la tierra prometida. Cualquiera que fuese la experiencia a que se refiere el texto, no cabe duda de que, según el relato bíblico, en medio de los problemas, dificultades, desesperanza y desaliento, que es la historia de Moisés, está la gracia de Dios y el poder de Dios en protección. 40 años en Madián pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, donde los años se iban sucediendo sin que Moisés pasara de ser un extranjero en aquella tierra, sin futuro alguno, humanamente hablando, que pudiera darle algún motivo de esperanza. Luego, en el tiempo en Egipto, previo a la liberación del pueblo, donde fue cuestionado, rechazado por sus propios hermanos que no creían en él. Más tarde, en el conflicto frente al mar, rodeado del desierto y con los ejércitos de Faraón tras ellos, ¿qué podemos decir de las angustias de los años de la peregrinación? Sufrió críticas del pueblo, murmuración de su hermana, la maldad de los idólatras, la abierta oposición y rebeldía de muchos. La situación suya llegó al límite de no poder soportar la carga y pidió a Dios que le quitase la vida. Nadie de nosotros podrá compararse con él en cuanto a sufrimientos y dificultades. Sin embargo, el secreto de Moisés descansaba en su fe. Se sostenía como viendo al invisible. Es una referencia al Dios trascendente, el que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás, como dice Pablo en carta 1 Timoteo 1:17. El invisible se le había manifestado en la zarza que ardía sin consumirse. Allí pudo oír su voz, pero no podía verlo. Ese invisible se hace visible por la fe. Fue esa visión de fe la que lo sostuvo durante los 40 años en Madián. Dios le manifestó la gloria de su presencia, que trajo a él fuerzas renovadas y firmeza para caminar en medio de la dificultad y del conflicto. Cada jornada del camino, en el largo periodo de su peregrinación, se convertía para él en una experiencia de victoria. Donde otros solos veían derrota, él sentía el poder de Dios actuando. Cuando necesitaba aliento, lo recibía del Señor. Si se sentía solo, la presencia del invisible le rodeaba con su compañía. Cuando era rechazado y cuestionado, el Señor a su lado le alentaba diciéndole que no le rechazaba a él, sino que rechazaban al invisible que lo había puesto a su servicio. Solo dependía por fe de aquel que, siendo Dios, era capaz de cumplir todas sus promesas. Esta es también mi gran necesidad hoy. En medio de un mundo sin horizontes ni ilusiones, en pruebas, conflictos, dificultades, angustias y lágrimas, necesito levantar una mirada de fe para que, viendo al invisible, pueda sostenerme y seguir adelante. Oh Señor, que mis ojos de fe sean abiertos y que toda la gloria de tu persona llene mi alma. Te anhelo, sé propicio a mi necesidad.